He de confesaros que este miércoles vine a orar un ratito delante de Cristo y realmente me conmovió ver esta imagen de un Cristo muerto, desnudo, pero a su vez pensé en el Señor, que desde esa muerte todo cambió. La historia nunca volvió a ser la misma. También reparé en sus manos y sus pies ensangrentados y pensé que poniéndonos en sus manos y siguiendo las huellas de esos pies, todo nuestra vida sería mejor. Saludo especialmente a nuestro párroco, siempre con un abrazo cariñoso, agradecido y cómplice, y con toda mi admiración por ese gobierno. También a Justo, presidente de la Cofradía de Cristo de la Matemática de la Vela, a los restantes cofrades que lo acompañan, por supuesto a los feligreses de esta parroquia, a todo el pueblo de Madrigal de la Vela y a quienes sin ser de Madrigal en estos días lo visitan para festejar las fiestas. Os agradezco de corazón que me hayáis elegido para dar este pregón. Para mí es un verdadero honor y también una tremenda responsabilidad. Solo porque esto me está asistiendo en este momento, sé que seré capaz de llevarlo a cabo. Me resulta especialmente emocionante porque es mucho lo que me ha llegado a la vera. De todos es conocido, llevo ya más de 15 años ejerciendo aquí mi función ministerial. He recibido durante este tiempo mucho más que por su trabajo, por el cual estoy tremendamente agradecido. Pero como os digo, he recibido mucho más que por su trabajo. También vuestra cercanía y vuestro cariño. Siempre ha sido un aliento para mí. Para mí siempre ha sido muy fácil y gratificante poder trabajar para vosotros. Y desde aquí también os pido disculpas si en algún momento no he estado a la altura de todo aquello que os merecéis. Especialmente os pido disculpas por estas interminables esperas, con calor, con frío, con sol, con lluvia. Pero Madrigal tiene mucho más que mi trabajo. Podría decir que Madrigal es la amistad perfecta entre la tierra donde nací, entre Arenas y Candela, y la Vega, donde ahora estoy destinado. Para todos es conocido que ser de Candela es prácticamente ser verato. Mi querida madre y mis abuelos lo eran, y he pasado muchísimo tiempo, todos los meses de septiembre, para celebrar Chilla y la Vela allí en Candela. Y era habitual venir a Madrigal. Era muy frecuente. Para nada me sentía en nuestra provincia, para nada me sentía en nuestra comunidad que existía. El venir a Madrigal era, y hoy en día es, sentirme como en casa. En la Granja de Alarcos me he bañado desde antes de saber nadar. Primero venía con mis padres y después con mis amigos, y siempre había un motivo, siempre la ocasión perfecta para venir. En la Sierra de Madrigal la conozco y me encanta ese orden inconfundible a jara, a tomillo, a orégano. Y, como no, el sonido de los campanilos de las cabras, que es tan característico de esta zona. Y como no mencionar la inigualable estampa del almanzo rebajo visto desde Madrigal. Llevo diferente Madrigal. Por todo lo dicho, gracias y comprenderéis cuál es la emoción que siento en este momento. Pero tal vez lo que no conocéis tanto es que más emoción me hace uno, si cabe no tener más. El poder contribuir con mi humilde pregón a instalar la gloria de Jesús, de Cristo, en este caso bajo la advocación de Cristo de la Cruz. Porque he confesado que lo más valioso de mi vida, lo que más me importa y lo único que quisiera perder es la fe en Dios. Todo pasa. Nuestras vidas son especialmente frágiles y cambiantes, pero lo único que permanece inalterado es la presencia de Dios junto a nosotros. Esto es el fundamento inquebrantable de mi fe, el amor a Dios. Es una pequeña respuesta al infinito y esencialmente gratuito amor que Dios siente por mí, que siente por cada uno de nosotros, aunque lo ignoremos y aunque lo neguemos. Sus medidas no son las nuestras. Él nos ama sin esperar nada a cambio y no como una compensación
devoción, a nuestra fidelidad a Él. Es el modelo al cual deberíamos imitar. Tanto nos amó que se encarnó, nos envió su propio Hijo, a Jesús, al Cristo, al verdadero Dios y verdadero hombre, y a quien bendiga invocamos con el nombre de Cristo de la vida, al cual propios y extraños profesamos una devoción y respeto sin medida. De la mano de Cristo nos sentimos todos hijos de Dios, en una filiación que nos dignifica y nos hace grandes, ni más ni menos que somos hijos de Dios. No puede haber nada más en nuestra vida, más allá de nuestra vida. Consecuentemente, esta cualidad de hijos de Dios nos hace ser hermanos del unigénito, de Jesús, de Cristo. No podemos tener mayor privilegio, ninguna fortuna material, ningún trabajo, por muy elevado y visto fuera, ningún conocimiento humano nos puede atribuir mayor cualidad. Esto conlleva, por tanto, por mínima correspondencia, estar a la altura de tal privilegio. El Cristo debe acompañarnos en todos los momentos de nuestra vida y nuestro comportamiento ha de ser acorde. Con el Cristo a nuestro lado, con su compañía, nuestra vida ha de ser una continua alabanza a Dios. Su presencia cercana nos ha de fortalecer, especialmente en aquellas travesías oscuras. Es precisamente en esas circunstancias cuando el Cristo está más cerca de nosotros, tendiéndonos su mano poderosa para sobrellevar lo que con nuestras simples y escasas fuerzas seríamos incapaces. No en vano, nuestro Cristo es Cristo de la luz con todo lo que ello lleva. Luz para alumbrar nuestros pasos en esta vida, conduciéndonos por los caminos y las cañadas que nos correspondan recorrer. Es luz también para iluminar nuestra inteligencia, para poder tomar las decisiones que sean más convenientes para el bien de nuestras almas. Luz para que nosotros la podamos recoger y trasladar a nuestro prójimo, especialmente al más necesitado. Luz que nos dé calor en las situaciones de mayor desconsuelo. Luz que nosotros, como espejos, debemos reflejar para hacer partícipes de ella a todas las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, edad, religión y forma de vida. Como ayer decía el Evangelio, también a los enemigos, más me tendrá. Luz que nos haga tolerantes con quienes son diferentes a nosotros. Luz que nos capacite para comprender que siempre podemos aprender de los demás. Que recibiendo con humildad nos enriquecemos. Luz que transforme poco a poco a nosotros en personas sencillas, alejándonos de todo tipo de soberbia. Luz que inunde cada uno de los hogares en navegando la vega para fortalecer los vínculos entre sus familias. Luz que nos mantenga siempre despiertos y solícitos para prestar ayuda a quien lo necesiten. Luz que permanezca siempre encendida en nosotros. En suma, nuestro Cristo de la luz es verdadera luz. Es más, podría decir que es la única luz auténtica que ha de resplandecer por encima de todos aquellos destellos que nos deslumbran. Superficialidad, envidias, materialismo, enemistad, rencor. Todos esos destellos tan solo, como he dicho, nos confunden, nos sacan fuera de la trayectoria que Dios tiene trazada para nosotros. Hemos de ser capaces de asimilar que como verdadera y exclusiva luz, la luz de Cristo es la única que perdurará, que continuará cuando todo lo temporal y pasajero se apague, porque viviendo como el Cristo de la luz, viviendo con el Cristo de la luz, resucitaremos a una vida nueva que nunca se extingue. También de la mano de Cristo dirigimos nuestra mirada agradecida y confiada a su Santísima Madre, la Virgen María, para que aprendiendo de su docilidad y disponibilidad nos capacite para decir siempre sí, un sí incondicional. Santísima Madre de Cristo, que en esta zona invocamos con gran devoción bajo la advocación de la Virgen de Chillán. Pongamos todos y cada uno de nosotros nuestras vidas en manos de Cristo. Bastará con tener fe y no tener nada, porque todo, absolutamente todo en nuestras vidas está en su
Pongámonos en Él y confiemos. Felices fiestas para todos y una vez más